la universidad, Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Nuestro invitado hoy fue el viceministro más joven, apenas llegó a su cargo, había sido el secretario general más joven en el Ministerio de Vivienda. Hoy es el ministro más joven del gabinete del presidente Juan Manuel Santos y sale invariablemente calificado como uno de los 3 mejores ministros en todas las encuestas. Es Luis Felipe Henao, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esta noche con nosotros. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Los colombianos tienen una gran expectativa en la posibilidad de alcanzar sus viviendas y hay hoy una oferta muy interesante de programas dependiendo del nivel de ingresos de los ciudadanos que no tienen casa. Cuando venía para acá me dijeron, pregúntele por Mi Casa Ya. Mi Casa Ya es el programa para quienes tienen entre 2 y 6 salarios mínimos. Bueno, Juan, lo que nosotros queremos es que el sueño de muchos colombianos, de todas las personas que nos están viendo, ese sueño se pueda convertir en una realidad. Que todas esas barreras de acceso a la vivienda se puedan empezar a disminuir. ¿Y qué es Mi Casa Ya? Pues es la oportunidad de tener casa ya. Es la oportunidad para esas personas que están entre 2 salarios mínimos y 4 salarios mínimos de comprar una vivienda hasta de 86 millones de pesos. Y va a ser muy fácil. Yo siempre he creído que un buen indicador de política pública es donde existan menos trámites, donde exista mucha burocracia, donde exista mucho papeleo, hay mucha corrupción y hay mucha ineficiencia. ¿Mi Casa Ya es sin papeleo? Mi Casa Ya es sin papeleo, es sin mucho trámite, es cómo funciona el mercado. Ministro, para todos los que nos están viendo que puedan estar en ese rango entre 2 y 4 salarios mínimos y no tienen casa, ¿qué tienen que hacer? Primero, meterse a una página web, a cualquiera de estas que se conocen y buscar cuáles son los proyectos que hay hasta de 86 millones de pesos. El proyecto que usted escoja, el constructor que a usted le guste, en el barrio cercano donde estudian sus hijos o donde está trabajando. Primero, busque un proyecto, infórmese. ¿Cuáles proyectos? Los que están saliendo a venta, porque eso es para vivienda nueva, No tiene Juan. que ser proyecto avalado, ni el que le guste en el mercado. En el mercado. Cualquier proyecto, cualquier constructor que esté en ese rango. Cualquier proyecto en cualquier parte del país que esté en ese rango. Va a ser muy sencillo. Y después de que tenga un proyecto y que le gustó, va al banco de su preferencia, a cualquier banco donde usted tiene sus ahorros o donde tenga la menor tasa, porque eso va a generar una competencia muy importante de tasa. Es decir, mire dónde es más barato. Mire dónde es más barato, qué banco está prestando a la tasa más baja y ahí haga la solicitud de crédito. ¿Qué va a decir esa persona? Va a llenar una solicitud de crédito que también es un formulario en su banco. ¿Dónde entregan esos formularios? ¿El ministerio o en...? ¿Dónde está ese formulario? Van directamente al banco. En el banco les dan la información y ahí llenan la información y ahí llenan ese formulario. ¿El propio banco lo entrega? El propio banco lo entrega y el banco es el que nos consulta virtualmente. Luis Felipe Henao gana hasta 4 salarios mínimos, no tiene vivienda. Nosotros verificamos y le decimos al banco, sí, efectivamente esa persona cumple con todos los requisitos. El banco le notifica a la persona, usted va a pedir un crédito de 60 millones, tranquilo, ya va a ser crédito, va a ser de 48, pero además le vamos a dar un subsidio a la tasa de interés. ¿Qué significa esto, Juan? Pero en eso, perdóneme, una puntualización antes, no coman cuentos, no les pueden llegar ni intermediarios, ni jefes políticos, ni mercaderes a decirles yo le llevo el formulario, yo le tramito esto. No necesita ningún intermediario, según está diciendo el ministro, derechito al banco. No necesita ningún intermediario. Supongamos que acá no existieran subsidios y una persona quiere comprar vivienda. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su proyecto de preferencia? ¿Y qué banco le presta para poder comprar esa vivienda? Lo mismo va a funcionar acá. Y el ingreso al programa marca 12 millones de aporte del Estado para la casa del ciudadano. Para el que menos tiene, el que gana más de 2 salarios mínimos hasta 3, marca inmediatamente 12 millones de subsidio a la cuota inicial. Una persona de 2 a 3 salarios mínimos, Juan, se puede demorar 15 años teniendo una cuota inicial. O sea, si es una cuota inicial de 20 millones de pesos, el Estado le da 12 y la persona tiene que conseguir los otros 8. Los otros 8. Los otros 8. Pero tiene otro beneficio. ¿Qué se hace después con las cuotas que queda pagando? Cuando esa persona ya le aprueban el subsidio a la tasa, a la cuota inicial, y empieza a llegar la primera factura que todo el mundo no quiere que llegue, que es la cuota hipotecaria.
esa persona va a tener un beneficio y es que el gobierno se vuelve socio. ¿Qué significa eso? Le va a pagar desde el 30 hasta el 40% de la cuota mensual de la familia por los primeros 7 años. ¿Qué significa? Si la cuota era alrededor de 800.000 pesos, le va a quedar alrededor de 600, 500.000 pesos. Se vuelve socio para pagar, pero la escritura sí le queda limpiecita, no se vuelve socio de la escritura. No, la escritura es de la familia. Este es el programa entre 2 y 4 salarios mínimos. Las personas que ganan más de 4 salarios mínimos y no tienen casa. Las personas que ganan más de 4 salarios mínimos, por ejemplo, en Bogotá existen muchos subsidios de caja de compensación. Entonces se acordará cuando era ministro que siempre decíamos, las cajas tienen 40.000 subsidios, no los aplican. Muchos subsidios se están aplicando en la sabana de Bogotá. Esas personas también queremos que puedan comprar una vivienda fácil. A ellos les vamos, si ganan más de 4 salarios mínimos, hasta 8 salarios mínimos, y van a comprar vivienda hasta de 86 millones de pesos, porque nada más estamos focalizándolo en vivienda de interés social, le damos el subsidio a la tasa. No le damos ya la cuota inicial, sino le damos el subsidio a la tasa. El que gana entre 4 y 8 no le dan los 12 millones para la cuota inicial, pero le contribuyen con el subsidio aporte a la tasa que le rebaja la cuota mensual. Que le rebaja la cuota mensual. ¿Y eso funciona igual? Va al banco, pide su formulario. Pide el formulario, el banco consulta si la persona ha sido beneficiario de algún subsidio, si no ha sido beneficiario y no tiene casa, inmediatamente se le aprueba. Ministro, ¿y las casas gratis? Bueno, las casas gratis sí es diferente. Este proceso nosotros hemos querido focalizarlo en 3 grandes poblaciones. Población víctima de la violencia o desplazados, población de red unidos y población víctima de la ola invernal. Estamos haciendo una convocatoria que se cierra el 18 de febrero y estamos esperando proyectos de todo el país y en eso vamos a llegar con los constructores. ¿Dónde vamos a llegar con las casas gratis? Perdóneme, solo para precisar eso. Esas 3 redes son los beneficiarios, los únicos beneficiarios que pueden acceder a eso. Son los únicos beneficiarios. Repitamos, los que fueron damnificados por el invierno. Desplazados de la violencia. Desplazados. O los que están en Red Unidos, que es toda la estrategia. Familias en acción, lo que era anteriormente Familias en acción. Que es para poder sacar a estas personas de la pobreza. Existen 3 cosas fundamentales para sacar a una persona de la pobreza, aunque eso tiene 45 pasos. Pero los 3 más importantes es generación de ingresos, tener una vivienda propia y educación. Yo creo que si logramos esas herramientas, estamos sacando a una persona al otro lado. Los damnificados de ola invernal, cada año hay olas invernales. Y un día se desborda un río en un sitio, otro día en otro lado, un día viene una creciente, un derrumbe. ¿Qué damnificados de ola invernal o de tragedias naturales clasifican? ¿Tienen que estar reconocidos? ¿Eso cómo funciona? Para evitar que no haya una manipulación política, tienen que estar en el registro único que hacen los CLOPAC, que son los para que la persona nos entiendan, son aquellos que dicen hubo un derrumbe o se desbordó un río y hubo un censo. Eso tiene 2 partes. Primero, el CLOPAC municipal, el que dice sí pasó esta acción, que es verificado por el departamental y después nos lo mandan a la Nación, a la oficina del del director de la Unidad de Atención y de Gestión de Riesgos, para que él diga, estas personas sí pueden ser beneficiadas. Perfecto. Hay un censo. Entonces, los 3, el doctor Carlos Iván Márquez se llama, los 3 requisitos, las 3 posibilidades son por tragedias y calamidades que sufren las personas. Exacto. Y con eso, ¿dónde hacen su trámite? Donde tengamos proyectos. Acá sí dependemos mucho de la gestión de los alcaldes, que los alcaldes presenten los proyectos o que exista una oferta privada de proyectos en cualquiera de estos municipios. Vamos a llegar primero a municipios categoría 3, 4, 5 y 6, porque son municipios donde existe muy difícil bancarización. Hemos priorizado estos municipios porque sabemos que un banco es muy difícil que le preste a una familia en Unguía, es muy difícil que le preste a una familia en Ismina, es muy difícil que le preste a una familia en Chaparral. Entonces, en eso vamos a llegar con el programa de vivienda gratuita. En las demás ciudades vamos a dejar Mi Casa Ya, subsidio a la tasa y vivienda para ahorradores. Como los recursos no son ilimitados y por supuesto que habrá muchos más aspirantes o a la casa gratis o a los subsidios, ¿cómo hacen para seleccionarlos? Yo he visto que hacen unos sorteos
¿Eso cómo funciona? Mi Casa Ya, que es el que casi estoy seguro que el que más interés debe tener en las personas que nos están viendo, es primer llegado, primer servido. O sea, el primero que tenga ganas de comprar vivienda, que vaya y busque el proyecto, es el primero que se va a ver beneficiado. Ministro, eso es como un mensaje para decirle a nuestros televidentes, corran, salgan Esto empieza corriendo. el 1 de marzo, o sea, esto es ya a vuelta de 2 semanas. Bueno, habrá colas en los bancos. Yo creo que va a haber colas en los bancos y va a haber... O sea, primero vamos a meter las llegado, ventas. primero servido, ¿hasta qué monto? Cuando se acabe esa plata, los que no alcanzaron, Hasta que lleguemos a 100.000. a 100.000 beneficiados con el programa. A 100.000 beneficiados. Esto va a ser muy importante porque va a alimentar la oferta y va a hacer que todo el inventario de vivienda se mueva muy rápido. El otro es vivienda para ahorradores, funciona muy parecido, son 86.000 viviendas, pero es para personas entre 1 y 2 salarios mínimos. Funciona casi igual a Mi Casa Ya, la diferencia es que nosotros damos un subsidio hasta de 19 millones de pesos y también les damos subsidio a la tasa de interés. La diferencia es que son proyectos que ya fueron presentados al ministerio y escogidos por el ministerio. Y tenemos en casi todas las ciudades del país, tenemos en Ibagué, tenemos en Bogotá, tenemos en Medellín. Las personas entran a la página del ministerio y miran dónde hay proyectos. La página del ministerio que es www.minvivienda.gov.co minvivienda.gov.co. Y el de casa, el de vivienda gratuita, pues estamos cerrando las convocatorias. Después de que cerremos las convocatorias, vamos a analizar que esos lotes cumplan con qué requisitos. Que estén en suelo urbano, que no estén en zonas de alto riesgo, que tengan todos los servicios públicos y que el constructor sea un constructor de experiencia. Hemos logrado algo muy importante, que los mejores constructores del país están construyendo en vivienda gratuita. que no era fácil. Que no era fácil. Y eso permite además tener alguna tranquilidad para la calidad de las obras. Total, por ejemplo, nosotros no pagamos una sola vivienda hasta que la vivienda esté terminada. Y hagámosles un poquito de publicidad gratuita, pero hemos logrado que constructoras tan importantes como Amarillo, Marval, Prodesa, Apiros, los grandes, Bolívar, Esas Cemex, son las grandes constructoras de son los Colombia. que más están construyendo vivienda Y gratuita. ustedes no pagan hasta que no esté terminado. Hasta que la vivienda no esté terminada, pero además de estar terminada la vivienda, hasta que la vivienda no tenga todos los servicios públicos, hasta que se abra la llave y salga el agua, pero además hasta que la vivienda ya nos digan que no tienen ningún problema jurídico, que ya se le puede traspasar al beneficiario. Tan odiosas que son las comparaciones, pero lo del puente que se cayó, que no funcionó, que no sirvió y ya habían desembolsado el 99%, eso no pasa con estas viviendas. Esto no pasa con estas viviendas. Nosotros hemos tenido viviendas de inversiones de casi 200.000 millones de pesos donde falta un tubo de 600 metros y no pagamos un solo peso hasta que ese tubo no esté terminado. Vivienda, planes para los distintos niveles de ingreso. Ya regresamos con el ministro Luis Felipe Henao.
durante mucho tiempo en Chile había unos problemas asociados con las personas que no tenían techo, los llamaban los sin techo. De un tiempo para acá, los sociólogos, los expertos en comportamientos sociales, en combate contra la delincuencia, han generado una especialidad que se llama los con techo. Tiene que ver con lo que ocurre después de que a las personas les entregan las viviendas. La mitad del problema es poderle entregar la vivienda, pero la otra mitad es la convivencia en los proyectos. Ministro Luis Felipe, uno ve en la literatura comparada en materia de vivienda ese como uno de los grandes desafíos. Se entregan las viviendas y ¿qué pasa después allá dentro de los hogares para que sean hogares felices, para que no se aumente la violencia, para que personas que habían estado acostumbradas a vivir a veces en condiciones de marginalidad, cuando acceden a una vivienda donde tienen que cumplir unas reglas de convivencia, de comportamiento, incluso asumir unos costos en el pago de sus servicios, no se desborden y lo puedan hacer? ¿Ustedes cómo están abordando ese problema que es tan desafiante? Juan, es muy difícil. Yo creo que ese es el mayor reto de la vivienda gratis. Yo siento una gran felicidad cuando termino un proyecto, pero después no duermo cuando empiezo las personas a habilitar el proyecto y siempre estamos llamando cómo va el tema de convivencia, qué problemas hay. Desarrollamos proyectos monumentales de casi 4.000 viviendas y eso ha generado problemas sociales. Problemas sociales de la misma... 4.000 viviendas en un proyecto que se hace en 2 años es lo que le tomó siglos a algunos municipios de Boyacá o de Cundinamarca poblarse. Claro, es más grande que un municipio, 4.000 viviendas. Nosotros tenemos municipios de 3.000, 4.000, 5.000 habitantes. 4.000 viviendas son 20.000 habitantes. Y estos son retos mayores. Yo en ciudades como Montería he tenido personas que han colocado una matera en el inodoro y acá nos podemos reír, pero eso significa que había gente que no conocía que era un inodoro. Había gente que no sabía que era bañarse con una ducha ni tener agua potable. El 15% nunca había tenido agua, de los beneficiarios de la gratuidad, nunca había tenido agua potable en su casa. El 15% de los beneficiarios nunca habían tenido agua en su casa. Nunca había tenido agua potable en su casa. El 68%, quiere decir casi de cada 10, 7 tenían piso en tierra. El 38% nunca habían tenido servicios de saneamiento básico, alcantarillado. Y era muy frecuente, por ejemplo, la tenencia de animales. Claro, tenencia. Los cerdos, las gallinas. Unos nos subieron un burro a un 4.º piso, pero es para decir pero que es una proeza. Pero lo subieron. Es un reto muy grande, y uno esos retos no los puede esconder debajo del tapete y van a seguir los problemas de convivencia. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando, el Ministerio de Vivienda, que usted lo conoce tal vez mejor que muchas personas y que el propio ministro, nunca había construido colegios y nos tocó ponernos a construir colegios. Estamos construyendo 32 colegios en todos estos proyectos donde buscamos que los padres y todos los habitantes de estos colegios sean mano de obra de las mismas viviendas, de los mismos beneficiarios de vivienda para generarles ingresos. Esa es una gran decisión, porque cuando se construye un asentamiento de gran tamaño, poder dotarlos con servicios para ese asentamiento es indispensable, además para que el pueblo donde llegan o la ciudad donde llegan no se resienta con la llegada de los nuevos habitantes. Yo recuerdo los conflictos en algunas ciudades donde decían, nos ponen las viviendas de interés social, pero nos quitan los cupos del colegio, nos copan el hospital. Entonces se generaba una tensión social muy dura. Qué bueno que estén construyendo los colegios. Vamos a hacer eso. Y además no quiero construir solamente un colegio y que un constructor se lo gane y se vaya, sino que en la parte de construcción se generen 3 temas importantes. Apropiación de esa infraestructura para que la gente sienta que ese es su barrio y que está tomando decisiones de cómo va a quedar su barrio. 2, educación a los padres. El 25% de estas familias acostaba una noche sin comer alguna de las 3 comidas y tenía un proceso de escolarización donde solamente habían llegado hasta 9º el 40% de los beneficiarios. Entonces hay que enseñar a los padres por qué no se le puede pegar a los niños, por qué a los niños hay que llevarlos al colegio. Y todo este proceso lo queremos como un proceso de integración. Y eso lo hacen en el Ministerio de Vivienda y entra Bienestar Familiar y entra la Red Unidos y entra el sistema de salud. ¿Cómo funciona? Sí, lo que hemos logrado, primero, los recursos los consiguió el Ministerio de Vivienda para poder construir esta infraestructura
pero vamos a necesitar todo el apoyo de bienestar familiar que nos va a acompañar con los centros de atención infantil. Vamos a hacer un módulo de educación de jornada única como lo quiere la ministra Gina, y es que estén unidos tanto el CDI con el colegio en la misma infraestructura física para que el niño vaya haciendo todo el proceso en la etapa de escolarización, y vamos a tener los profesores dados por el Ministerio de Educación. Y el DPS, y acá hago una llamada, siempre le digo a Tatiana, este programa es muy importante también para el Departamento de Prosperidad Social, porque además es responsabilidad de ellos, está comprometido en generar ingresos y hacer que esto pueda funcionar. Generar ingresos es entrenarlos para actividades de comercio, es poner líneas de crédito a disposición. Es poner líneas de crédito, es generar la posibilidad de que estas personas puedan empezar a desarrollar microempresas o pequeños fuentes de ingreso en sus casas principalmente, y además darles acompañamiento de cómo manejar los recursos. Vi en alguno de los noticieros del Valle del Cauca un informe sobre Potrero Grande, que es un asentamiento hecho por el Estado, tal vez antes de que llegara el ministro Henao. Me tocó de viceministro de Vivienda. Claro, donde han empezado a aparecer problemas de delincuencia, y entonces la comunidad buena, que es la gran mayoría, le pedía en esa nota al alcalde, ayúdenos usted con su Secretaría de Seguridad, ayúdenos con la policía, ¿cómo hacer para que los alcaldes se involucren y acompañen los proyectos y ellos también participen de esa gestión? Yo creo que es fundamental. Potrero Grande es un ejemplo de eso, y pues Potrero Grande ya lleva casi 6, 7 años, y nosotros le hemos dicho al alcalde que la única forma de que Potrero Grande salga adelante es generando equipamiento urbano y generando convivencia en estas familias. El gobierno está haciendo una gran inversión en poder llegar con estos recursos. O sea, uno va a otros países, va a Chile, va a México, y casi todas las inversiones están saliendo desde el ente territorial para la construcción de vivienda. Digamos que el Ministerio de Vivienda da líneas políticas de qué es lo que se tiene que hacer frente al tema de hábitat. Pero esto es responsabilidad de los entes territoriales. Nosotros sí queremos que los alcaldes se apropien de estas viviendas porque le estamos solucionando el déficit habitacional. Hay alcaldes muy pilos, hay alcaldes como el alcalde de Montería, que se desarrolló un programa de convivencia que yo creo que es de exportar, y hoy tenemos urbanizaciones como La Gloria, donde claro que hay problemas, pero la gente está solucionando esos problemas. Ministro, mucha gente se pregunta, con gran esfuerzo logramos construir una casita sencilla. Sí. Nos endeudamos, hemos pagado las cuotas, hemos sufrido, hemos aguantado hambre, pero ahí tenemos nuestra casita y no tuvimos subsidio, pero la queremos mejorar. ¿Será que el Estado nos puede ayudar a que mejoremos esa casita? Traslado la pregunta. Sí, lo estamos mejorando a través de un programa que usted también conoció mucho, que se llama Mejoramiento de Vivienda, que le decíamos Visa en su momento. Y es que a las personas les llegamos con el baño, les llegamos con la cocina, les llegamos con el lavadero, que eso salió también mucho de lecturas y discusiones que teníamos de Héctor Abad Faciolince, donde decía es mejor invertir más en prevención que no invertir en hospitales. Claro. Y estamos llegando a ciudad, ya hemos desarrollado más de 50.000 mejoramientos. Nosotros creemos que si una persona tiene donde lavar sus alimentos, donde hacer sus necesidades fisiológicas, donde bañarse, vamos a tener una prevención de enfermedades diarreicas, de gastrointestinales muy fuerte. ¿Y a ese programa cómo se aplica, ministro? Ahí dependemos mucho de la ejecución de los alcaldes. Dependemos mucho porque nosotros hacemos convocatoria, los alcaldes presentan el proyecto al ministerio, y ya estamos desarrollando pues proyectos en Quibdó, Ibagué, Montería. O sea, los alcaldes pilos aplican para los recursos de mejoramiento de vivienda. Exacto. Escogen un barrio. Y ahí ya focalizamos la inversión. Ministro, estos son, digamos, los gloriosos. Déjeme le pregunto por los dolorosos. La plata. ¿Qué va a pasar con la plata? Discutíamos aquí el plan de desarrollo y el director de planeación nos explicaba que venían tijeretazos. Hemos oído que por cuenta de la caída de los precios del petróleo hay un golpe muy sensible a las finanzas del Estado. ¿Cómo está su plata? ¿Cómo están sus platas para la vivienda? Miren, yo estoy, o sea, si no hay recorte, yo creo que va a ser un buen año para la vivienda, por Mi Casa Ya, por VIPA, por el mismo programa de vivienda gratuita. Pero si hay un recorte, cada peso que le quiten a la vivienda son 3 pesos que le quitan a la economía. Cada empleo que ¿Cómo es el cálculo? Cada peso que le quiten a la vivienda le están quitando 3 pesos a la economía. Por las industrias que reactiva, por las dinámicas. Porque esto mueve 27 industrias. Tú generas un peso acá, te está generando
movimiento de cemento, un peso acá te estaba generando movimiento de madera, acero, vidrio. La minería, que en este momento veníamos de un boom minero y uno dice, bueno, hay sectores de la minería que están creciendo, están creciendo los sectores que tienen que ver con vivienda, están creciendo las gravas, están creciendo las arenas. Claro. Entonces, cada peso que le quitan a la vivienda son 3 pesos que se le quita a la economía. La apuesta del Departamento de Planeación en el Plan de Desarrollo es que la jalonada de la economía tiene que venir por cuenta de construcción de vivienda, de infraestructura. Yo espero que Simón sea un gran aliado del Ministerio de Vivienda, porque 2 temas son importantes para él que expuso acá. Él dice que hay 3 Colombias y que lo que tiene que desarrollar Colombia es cerrar brechas. Y hay 2 formas de cerrar brechas, acceso a la vivienda y acceso a los servicios públicos. Yo creo que si le quitamos plata a la vivienda van a haber acueductos fundamentales que no podremos desarrollar. Y van a haber golpes muy fuertes en todos estos procesos que ya se están moviendo. No se entendería que a la hora de la tijera se le aplicara justamente a un sector donde se está reactivando la economía y donde se está generando un beneficio directo para los ciudadanos. Voló el tiempo, ministro. Muchas gracias por habernos acompañado y estaremos siguiéndole el pulso. Espero en un próximo programa que hablemos de otra división muy importante que usted tiene a su cargo, que es agua potable y saneamiento básico. Fue muy corto, la verdad se me hizo como si fueran 2 minutos. La verdad, muchas gracias por esta invitación. Y se nos ha pasado media hora, pero aquí volveremos a estar con el ministro Luis Felipe Henao, a quien le agradecemos su participación en este programa. Y para todos ustedes, muchas gracias por su compañía. Ya saben, de lunes a viernes, aquí estamos entre las 10 y las 10:30 de la noche con los temas que más le interesan a nuestro país. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó